Buenas noches. Soy Graciela Silva Rodríguez, egresada de Arizona State University generación 2007. Por mi trabajo escritural de investigación recibo el Black Award for being the best dissertation of my department. Y bueno, 2 años después publico a Chicanos y Mexicanos Norteños. Hace 6 meses aproximadamente recibo un correo de Mireya invitándonos a participar en Peregrinos y sus letras. Y exactamente no entendía en qué consistía este compromiso. Y me dirijo a Dani y le pregunto, ¿entiendes qué es lo que se nos está solicitando? Porque francamente no entiendo. Y bueno, a partir de entonces hemos estado trabajando mano a mano con mucha gente. Mi abuela solía decir, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Y es precisamente lo que ha pasado en estos últimos 6 meses. Nos hemos visto cobijados de Mireya porque había sido la mano derecha y la izquierda probablemente de David y de Mirita, del profesor Manuel de Jesús Hernández, de Manuel Murrieta y de Saúl Cuevas. Y bueno, esta mesa es una mesa de investigación crítica sobre la obra de Manuel Murrieta. Te pasas a la siguiente slide. Y está compuesta de tres presentaciones. La mía, que se va a basar sobre su libro Mexicalipsis, Háblame a tu regreso, por Dani Vargas, y el profesor se excusa porque un compromiso de último minuto no le va a ser posible asistir a esta mesa. Bien, presento la obra de Manuel Murrieta. Yo creo que algunas obras son conocidas por ustedes, y el título del trabajo que presento es, siguiente Dani, Frontera y Crónica en Manuel Murrieta Saldívar, una cartografía literaria. Es innegable que las grandes fuerzas generadoras de la modernidad han unificado la economía y mercados mundiales y han suscitado impresionantes transformaciones sociales y culturales. A la vez, han planteado la insoslayable necesidad de una reafirmación cultural como condición indispensable para el desarrollo y crecimiento de cualquier grupo social. Sache Tarur refiere que el compromiso del escritor en nuestro mundo cada vez más globalizado apunta hacia una responsabilidad: articular, dar expresión y contribuir a la reafirmación de dicha identidad. Manuel Murrieta Saldívar asume ese compromiso en De viaje en Mexiamérica, obra que resultó ganadora en el concurso sonorense en 1991. A pesar de haber transcurrido casi 3 décadas de su primera edición, la obra conserva su frescura y es todavía vigente gracias a la maestría periodística literaria de Murrieta. La experiencia escritural, su destreza y creatividad se conservan en estos 32 relatos, donde la crónica es el género seleccionado para el análisis e interpretación de las ideologías. Estas crónicas transmiten su carácter referencial, testimonial y periodístico, al presentarnos una pluralidad de voces que conforman la problemática social de la frontera, las vicisitudes de una experiencia colectiva, las relaciones con el otro, el funcionamiento de sus instituciones, el rescate de sus orígenes y la búsqueda de una identidad en un mundo contradictorio y hostil. Periodista de profesión, nos conduce con conocimiento de causa a lugares específicos de una delimitada topografía urbana, la llamada South Border o frontera norte. Norteño de nacimiento y de crianza, Murrieta ha residido en ambos lados de la frontera. Pone en práctica la fórmula
Decirlo es verlo, de José Martí, en el trabajo del cronista, es decir, Murrieta ha visto, ha vivido y ha escrito La frontera. El tema del nomadismo lo abarca en su crónica el austriaco que no podía olvidarnos al afirmar: el hombre es por naturaleza nómada, es un ave de la tierra y para los caminantes las fronteras no existen, no han dejado virgen casi ningún centímetro del mundo, para después ratificar, y es que el amor al viaje descontrola. Su relación amorosa con esta zona lo hace transitar ineludablemente a una topografía afectiva, al insistir en el papel protagónico que la memoria tiene en la historia de las ciudades, a las que Óscar Collazo llama fundaciones mitológicas y en las cuales la literatura pasa a ser la depositaria mayor. Por su situación de fronterizo, Murrieta resiente su situación apátrida. En un esfuerzo de aislar un espacio propio, cita a García Canclini y a Norbert Lechner. De ahí que las ciudades habitadas no le borran la memoria de su ciudad natal, Obregón, de la cual ha dicho, siguiente, nada se sobrepone a tu presencia. Ninguna otra ciudad ha podido desplazarse, porque lo vivido me hace retenerte. Es que eres parte de mis manías y apegos. Te invoco y apareces entre mis sueños de nómada insaciable. Respecto a este reclamo, Abril Trigo refiere el giro metafísico conferido por Gastón Bachelard a la memoria casa, donde los recuerdos del migrante son asociados a lugares, a rostros y a lo percibido por los sentidos, refiriéndose cada uno de ellos como el objeto nostálgico. Al respecto, Daniel Gil argumenta, y cito, el objeto nostálgico no es el país que fue, tampoco al que van a volver, es todo esto y mucho más. Es la tierra que pobló la infancia y no solo el pasado que pasó, es el pasado que no fue, las fantasías que no soñamos, que no soñaron y que aún viven allí. Así lo vive el autor. Siguiente. Estás en mis delirios porque me chocas, me molestas. Es un enojo no poder sustituirte, descubrirte en mis pulmones, en mi vientre y esqueleto, no poder alejarte sin ti a otras estratosferas. Eres mi ira y ahora te acuso y te lo cuento. A este respecto es importante señalar las observaciones críticas de Óscar Collazos, que hace una comparación entre las ciudades y los amores. Las ciudades viven en nosotros como los amores. Son lo que fueron y lo que quisimos que fueran. Como el amor las construimos con el afecto. Como el objeto del amor parecen borrarse a veces del recuerdo, pero reaparecen casi siempre en el acto involuntario de la memoria. Preferimos verlas como las amamos y no como las cambiaron al alejarnos de ellas. La escritura de Murrieta le permite al lector apreciar ciertas situaciones en las cuales la movilización social y las estructuras de las ciudades sufren procesos de fragmentación, cada vez más difíciles de totalizar. Veamos al protagonista de la siguiente crónica. Siguiente slide. La noche que abandonó casi definitivamente el horizonte de volcanes en Puebla, Mario Salgado jamás imaginó encontrarse vendiendo fruta debajo de una terrible autopista angelina. En algunas ocasiones ofrece orange, peanuts, grapes and bananas marchantito en lugar de naranjas, cacahuates, uvas y plátanos. En un atrevimiento lingüístico surgido ante la urgencia de la necesidad, Mario Salgado
no le agradan, a Mario Salgado no le agradan los Estados Unidos. Que si qué hace aquí, estoy por necesidad y punto. Para explicar la multidimensionalidad sentida por el protagonista, Ahimsa sostiene que el sistema identitario es inevitablemente poroso y puede llegar a tener una relación osmótica. Esta vulnerabilidad de Carlos Salgado lleva a una susceptibilidad frente a todo principio de cambio o de alteración de lo que se considera propio. En relación a lo anterior, García Canclini comenta, y cito, en los relatos e imágenes aparece lo que la globalización tiene de utopía. Siguiente slide. Sonora reterritorialización de la imagen. Murrieta se remite a la reterritorialización de la imagen y del lenguaje a través de la memoria sincronizada, la cual es producto de la desterritorialización inherente en la nostalgia. En la crónica Quedarse en Tucson, sin ninguna duda, Murrieta aborda el inevitable tema del cruce migratorio, intensificado en las ciudades fronterizas. Obligado por la vejez y deslumbrado por el American Way of Life, don José abandonó la ciudad, dejando atrás su debilitada mexicanidad y años de tristezas alegres que hoy soporta sobreviviendo en la flamante ciudad de Tucson, Arizona. El marido insistía que lo que sobra en Tucson es trabajo, o sobraba. Por su parte, Ahimsa reconoce en la figura del exilio forzado o voluntario una característica nómada de la identidad como parte de los procesos de desterritorialización, en la cual se concentra la memoria del pasado, formas ambiguas y contradictorias de la nostalgia y sobre todo la alquimia de los intercambios y la fecundación de significados que se generan a partir de la distancia. Esto se resalta en el diálogo de don José. Van dos trabajos que me ofrecen. Siguiente, van dos trabajos que me ofrecen. Repetía con extraño orgullo triunfalista. Uno como chofer en un carro de la nieve y otro en los recolectores de basura. No es como aquí. Aquí, si tienes más de 50 años, ya no te dan trabajo. Quedarse en casa sin lugar a dudas. La migración masiva de mexicanos a Estados Unidos es una historia que se inició a principios del siglo XX y que salvo en la década de los 30 y hasta mediados de los 40 continuó sin reducción. Se pretendía con ello escapar de las condiciones de pobreza de los lugares de origen, mediante salarios más altos y una variedad más amplia de oportunidades. No importaba la edad, sino la voluntad y el empeño en el trabajo. Siguiente slide. Sonora, el registro del quehacer literario. Murrieta da fe de los grupos de escritores sonorenses comprometidos al quehacer literario del rostro fronterizo. Entre sus criterios resaltan los siguientes cuestionamientos. ¿Quiénes son? ¿De qué hablan? ¿De qué escriben? ¿Y cómo son sus relaciones con otros creadores mexicanos, chicanos y anglo-norteamericanos? Murrieta concuerda con Méndez en que, y cito, la literatura es entendida como objeto, como expresión cultural de una identidad histórico-social concreta. Sí, declara Murrieta, Hermosillo, Sonora y el norte todo se ha alejado de la cultura de la carne asada y consolida una nueva etapa a tal grado de que surgen afirmaciones de que el narrador de estas regiones se iguala y hasta puede superar a los del centro del país. Se planteó que existe una considerable obra contemporánea sonorense sin publicar,
porque no se sujeta de alguna manera al proyecto estético ideológico dominante. Miguel Méndez, el escritor de Antepasado sonorense más laureado en el sur estadounidense, manifestó: uno acaba por escribir lo que le da la gana, porque tanto asedio de la crítica, uno no puede darle gusto al mundo. Al respecto, García Canclines sostiene que los artistas y los escritores de la frontera agregan su propio laboratorio intercultural mediante la publicación de revistas dedicadas a estudiar y reelaborar las definiciones de identidad y cultura ligadas a la experiencia fronteriza. Y concluyo, siguiente y última slide. La literatura como antídoto a la globalización de la imaginación. En fin, Murrieta es un escritor perteneciente a la denominada generación de la ruptura, un profesional en cuanto a oficio y ejercicio. Introduce en sus obras la sensibilidad de la posmodernidad en los contextos locales y el vínculo con la llaga de 1950 millas de extensión entre México y los Estados Unidos. Asimismo, evita las clasificaciones rígidas y practica géneros y subgéneros a la vez que experimenta la hibridación genérica y el gusto por la fluidez. Crónica, anécdota, ensayo. Aborda en su escritura temas relacionados con el pasado, la memoria, la tradición y la contraparte, el presente, la simultaneidad y la globalidad, arraigándolas en el contexto local. En su obra se expone de manifiesto la influencia de las relaciones hegemónicas y marginales entre el mexicano y el angloamericano. No es de extrañar entonces que la crónica haya sido el género seleccionado para el análisis e interpretación de su ideología. Este género tiene un carácter referencial, testimonial y periodístico, ya que repara en el costo social que implica el vivir en la frontera, el sufrimiento y la explotación en una etapa de expansión capitalista. Da testimonio de los procesos de desterritorialización como característica nomádica de la identidad. Manuel Murrieta Saldívar reconoce en la frontera una forma de operación, nunca de definición. No se trata de una frontera, sino de una cicatriz. Registra los cruces constantes, no solo de migrantes, sino de identidades. Reconoce en la cultura urbana el escenario donde se desarrollan las fuerzas de la modernidad. Hace suya la posición pluralista del discurso posmoderno, el cual postula el derecho de cualquier grupo de hablar en nombre propio, usando su propia voz o dialecto. Murrieta Saldívar distingue en la literatura la verdadera fisonomía de las ciudades y coincide con Óscar Collazos, quien afirma: ciudades revisitadas por la memoria, esas son las que pertenecen y permanecen. Gracias. Bueno, después viene Daniel Vargas. Daniel y yo hemos vivido una historia de amigos desde el 2002 que llegué yo a Arizona. Estudiamos juntos el doctorado. Hemos asistido a diversos congresos de México, del Cono Sur, Colombia, Venezuela, Ecuador, en España también, Barcelona, Toledo. Él nació en la Ciudad de México, vivió en el barrio de Coyoacán en sus años universitarios, cursando la carrera de diseño gráfico y todo el trabajo de pósters, del diseño de todo el programa, de los diplomas, todo ha sido trabajo de David y
aprovecho para agradecerte todo este esfuerzo, tiempo. Yes, where building, which building are you guys in? Trabajó como diseñador gráfico, fotógrafo y director de arte. Emigró hacia los Estados Unidos y siguió sus estudios en Arizona State University con una licenciatura en español, una maestría en literatura y un doctorado en literatura chicana en español, ambas con énfasis en la literatura y cultura chicana. Ha impartido cursos en dicha universidad en lengua, cultura y literatura, así como también ha trabajado como editor en revistas universitarias, académicas, La Palabra y ahora Peregrinos y sus letras. Tiene publicados artículos sobre sus investigaciones sobre identidad, exilio e inmigración. En sus ratos libres participa activamente en la comunidad iberoamericana, en el área metropolitana de Phoenix, Estados Unidos, América Latina, Europa y Estados Unidos, organizando y participando en congresos y eventos literarios, talleres, muestras de cine y otros eventos culturales. Y bueno, cabe mencionar también que es un experto en el Zoom y los medios de comunicación. Y bueno, con esto les cedo la palabra al amigo de 2 décadas, Dani Vargas. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues mi ponencia se iba a tratar sobre la obra de Manuel Murrieta, Háblame a tu regreso, la cual leí yo en mi primer curso de literatura chicana que tomé aquí en la universidad, y también fue el primer trabajo que presenté en una conferencia en la ciudad de Mérida, Yucatán. En ese entonces hice un análisis sobre los cerebros fugados, ¿verdad? Asocié a la obra de Murrieta, como habla en un ambiente académico y universitario, este tema de los cerebros fugados me llamó la atención porque dominaba bastante la escena de este libro. Sin embargo, creo que más que un cerebro fugado, se trata también de un desplazador de territorio. ¿Por qué lo digo? Pues hay en su obra, la mayoría de nosotros conocemos su obra literaria, ¿verdad? Su aportación, su apoyo a la comunidad, pero sin embargo, pues él se ha expandido, ¿verdad? A través de los espacios digitales. Entonces, eso de cerebro fugado, pues ya es un poco redundante porque ya está en un espacio global, como decía Graciela, la globalización es una parte de su obra, y esto se ve en los sitios web que él ha construido, primero con Culturador, que empezó como un periódico comunitario y después se transformó en una página web de la comunidad y se extendió. También está su trabajo como editor, ¿verdad? En Orbis Press,
Por aquí han pasado muchos escritores. Ha publicado él bajo esta editorial más de 100 libros en español de literatura del suroeste. Y creo que entonces esa contribución que él ha hecho pues ha traspasado las fronteras, se ha conectado no solamente con el norte de México, sino con muchos lados a donde recibe visitas en estos portales. Junto con David Muñoz, ¿verdad? Los dos se intercambiaban espacios, tanto en el Culturador como en Peregrinos y sus letras. Vemos que él tiene su espacio ahí y pues ha publicado una gran cantidad de archivos que pues ha ido, y el título de su página es Escribir Viviendo, ¿verdad? Que forma parte de la crónica y del vivir cotidiano que él va transformando y va relatando lo que sucede en su vida. Y últimamente nos sorprendió con otro portal, ¿verdad? Que es, pues es su obra, no solamente como escritor, sino como periodista, autor, editor y académico, en donde podemos ver pues toda la versatilidad de Manuel en estas páginas de este sitio. Y yo considero por eso que de un cerebro fugado ha pasado a una persona que tiene el cerebro en su maleta y lo puede llevar a cualquier parte. Y con esta breve exposición terminamos esta mesa. Bien, ya son las 7:20. So esta es la parte final del programa para el viernes. It's 7:20, it's Friday, and this is the last part. This is the key one where we offer the tribute to the speaker and also to the honoree and this. Okay, so primero, first, I'd like to say to you, welcome, saludos, órale, y a escuchar se ha dicho. Okay. Los créditos primeros. Entre nuestros patrocinadores tenemos al Hispanic and Latinx Heritage Committee, cuyos miembros incluyen representantes del Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán, el Concilio y el Undergraduate Student Government. Otros patrocinadores son el Channel Giver Community College, la School of International Letters and Cultures, la School of Transborder Studies, el Virginia G. Porter Center for Creative Writing, el Hispanic Research Center, el Department of English, y un patrocinador anónimo, amante de las artes y la literatura. Soy el profesor Manuel de Jesús Hernández, docente e investigador de los estudios chicanos en español en el programa de español y portugués en la School of International Letters and Cultures. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidex con la X. Bienvenidex al 13º encuentro de escritores iberoamericanos de Estados Unidos. Este encuentro anual se ha llevado a cabo por más de 12 años como un proyecto colaborativo entre el Instituto Mediano Superior de Educación llamado Chandler Giver Community College y la Universidad de Arizona State University. Fue fundado por el homenajeado de este año, David Alberto Muñoz, 1958, año 2020.
según yo entiendo, esto pasó. David consultó con los dioses del maíz y se armó de artimañas para año tras año sorprendernos, especialmente a mí. Y trajo al Valle del Sol a tales nacional e internacionalmente reconocidos escritores y escritoras como Miguel Méndez, María Amparo Escandón, Rolando Hinojosa Smith, Luis Valdés, Stella Pope Duarte, Ana Castillo, Cherry Moraga, Sandra Cisneros, Laura Esquivel y Jimmy Santiago Vaca. David siempre me visitaba a principios de agosto y me decía, este año vamos a traer a tal escritora o a tal escritor. De veras, yo dudaba en mi cerebro, no me digas. Pero ya que él había escrito una tesina sobre Oscar Z. Acosta y Elena Poniatowska, las obras The Revolt of the Cockroach People y La Noche de Tlatelolco, en particular, algo que me admiró, yo le decía, tienes todo mi apoyo, y empezaba yo a escribir una propuesta para recaudar dineros dentro de Arizona State University. Al repasar todas las memorias de los encuentros, las entrevistas por radio, periódico y televisión, la asistencia estudiantil, académica y del barrio, las lecturas de obras creativas, los pósters, las cenas con el escritor o la escritora invitada, los cientos de fotos que se encuentran en las redes sociales y mi colección de camisetas que incluye a cada encuentro, tengo que verificar, cerciorar, pontificar, sin ninguna duda, que todos los encuentros tienen la marca de los dioses del maíz y las artimañas que asimiló y aplicó David Alberto Muñoz. Para honrar a David Alberto Muñoz en este 13º encuentro de escritores iberoamericanos de Estados Unidos, en inglés, The 13th Gathering of Ibero-American Writers in the United States, me lo recordaría David, quien también ideó y designó this title. Hemos invitado a su viejo amigo, colaborador y compadre, el galardonado escritor Manuel Murrieta Saldívar. El título de su ponencia es, cito, La primera cerveza con David que duró 20 años, llenos de amistad, escritos y viajes sin fin. Es un rico relato literario del bautismo, la obra y el éxito de David en el mundo de las letras. El doctor Manuel Murrieta Saldívar es cronista, poeta, investigador, periodista cultural y dueño de editorial Orbis Press. Los títulos de sus crónicas son El viaje en Mexamérica, de 1992, que ha sido reimpreso 2 veces. La grandeza del azar, Eurocrónicas desde París, del año 2006, que se ha reeditado una vez, y La gravedad de la distancia, historias de otra Norteamérica, de 2009, que incluye cuentos. Ha publicado 3 colecciones de poesía y tiene una nueva por salir, siendo ellas Alejados del Instinto, del año 2011, que se reimprimió en el 2019. Poecrónica en las Urbes, del 2015, publicada en Guatemala. Evitar la ceniza, de 2016, publicada en Caracas, Venezuela. Y la colección anunciada, Los días primigenios, a publicarse también en Caracas. Tiene una novela intitulada Háblame a tu regreso, del 2004, donde rememora su migración a Estados Unidos y se compromete con la cultura y literatura chicana. Esta novela se reimprimió en el 2016. De sus investigaciones ha publicado 2. Mi letra no es en inglés, de 1990, que es un estudio de la poesía mexicana chicana publicada en el periódico El Tuxonense, que se reimprimió en 2003, y Gringos a la Vista, 2001, que se trata de los viajeros mexicanos que han explorado Estados Unidos desde a mediados del siglo XIX hasta los años 60 y ven al anglo como el otro, algo innovador e impactante. Esta obra se reimprimió en el 2006. Además, el doctor Murrieta tiene un libro de entrevistas donde se escucha a un migrante que ha vivido en Phoenix, Arizona, volviendo a vivir
Entrevistas con don José Aguilar del 2009. Se trata del género periodismo cultural. Como vemos, Manuel Murrieta Saldívar ha publicado 11 obras en diversos géneros, siendo la crónica su preferido. Empero, además, vía editorial Orbis Press ha publicado unos 90 libros de otros autores, inclusive 6-7 de David Alberto Muñoz, el escritor celebrado en el 13º Encuentro de Escritores Iberoamericanos en Estados Unidos. En los Estados Unidos, este logro, el de haber publicado unos 90 libros en español, coloca a Manuel Murrieta Saldívar lado a lado a la labor editorial del fallecido Gary Keller Cárdenas y el todavía dueño de la Arte Público Press, Nicolás Canellos. El título de su ponencia es, otra vez, La primera cerveza con David, que duró 20 años, llenos de amistad, escritos y viajes sin fin. Escuchémosla toda en español. Sigamos paso a paso el bautismo, la obra y el éxito de David Alberto Muñoz en el mundo de las letras chicanas, eulatinas y norteamericanas. A ver quién pela los dientes primero y o derrama el primer cristal desde los ojos. Adelante, doctor Manuel Murrieta Saldívar.